El contexto histórico se situó en Londres a finales del siglo XIX. Esta novela titulada El retrato de Dorian Gray es la única novela que publicó en vida el autor irlandés Oscar Wilde, en la cual, a pesar de ser vista en su época como algo inmoral, esta trata sobre la búsqueda de la eterna juventud a cualquier precio, de la belleza y del valor de lo aparente, de la imagen del hombre más allá del hombre en sí mismo. Plantea cuestiones sobre la verdadera naturaleza y la identidad y sobre el valor de lo superficial. Además, busca demostrar que la vida debe disfrutarse sin preocupaciones, como se logra evidenciar en la novela cuando el protagonista disfruta de su libertad, de la libertad que le proporciona el que sus actos solo se reflejen en el cuadro, mientras que el propio autor contrasta este hecho con sus diferentes vivencias de su vida como caballero, y es por esto mismo que esta novela es considerada actualmente como uno de los clásicos más modernos de la literatura occidental. En esta obra hay muchos personajes y aquí te vengo a contar alguno de ellos. Por ejemplo, Basil, que es un pintor humilde y religioso de la clase media alta de la época victoriana y amigo de Dorian Gray. Lord Henry, que es llamado por Dorian el príncipe de la paradoja, es un aristócrata y un hedonista por excelencia. Lord Henry es el que le presta el libro sobre los pecados del mundo que llevarían a Dorian Gray a repetir los mismos pasos. Sylvie Vane, actriz de 17 años y primera víctima de Dorian. La señora Vane, madre de Sylvie y James Vane. Dorian Gray, su madre Lady Margaret, de quien heredó toda su belleza y el apodo de Príncipe Azul, dado por la actriz y entonces prometida Sylvia Vane antes de morir. Sería el que la delataría su identidad y haría que James Vane lo perseguiría en busca de venganza. James Vane, minero, hermano de Sylvie Vane, muere de un disparo por Geoffrey Clouston en un evento de caza al tratar de esconderse entre los arbustos para matar a Dorian y vengar el nombre de su hermana. Entre otros muchos personajes que a continuación le están viendo en pantalla. El género de la obra El retrato de Dorian Gray es narrativo y el subgénero es la novela. La forma que se relata esta obra, El retrato de Dorian Gray, es un narrador de tercera persona. Oscar Wilde fue un escritor, poeta y dramaturgo de origen irlandés. Nació el 16 de octubre de 1854 en Irlanda y falleció el 30 de noviembre de 1900 en París, Francia. Su nombre completo era Oscar Fingal Fortier Wills Wilde, quien hasta 1874 estudió en el Trinity College de Dublín y posteriormente en el Magdalen College de Oxford, donde recibió un premio de poesía. Cabe resaltar que este autor fue condenado a prisión acusado de homosexual y es aquí donde decide escribir la novela El retrato de Dorian Gray. A lo largo de su carrera escribió distintos poemas, cuentos infantiles, dramaturgos, revistas y por último la novela El retrato de Dorian Gray. La calle se escucha mi voz. Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera el boss. Cada día me pega. La historia comienza en Londres, en el siglo XIX. El reconocido artista Basil Walbard se encontraba terminando el retrato de un joven con una extraordinaria belleza, mientras conversaba con Lord Henry, a quien le encantó su trabajo y le propone exponerla en una exhibición. Basil se niega, argumentándole que había conocido al sujeto en una fiesta y que desde entonces se había convertido en un objeto bastante fascinante para él. Se trataba de Dorian Gray. La conversación fue interrumpida por su mayordomo, quien anunció la llegada de Dorian Gray. Lord Henry, con tal intriga de saber quién era la nueva inspiración del artista, insistió en conocerlo, pero Basil no estaba de acuerdo. Pensaba que Dorian era un muchacho bastante simple y que Lord podría cambiar esto. Sin embargo, aceptó. Al conocerse, Lord elogia su belleza y su juventud, pero le advierte que esas cualidades no serán para siempre y que desaparecerán rápido. Le sugiere vivir su vida al máximo y buscar nuevas sensaciones en lugar de quedarse con pasatiempos comunes. Cuando Basil le entrega el retrato terminado, Dorian no quedó satisfecho. En lo único que pensaba eran las palabras de Lord Henry, ya que le preocupaba que el retrato permaneciera joven mientras él iría envejeciendo. Basil, ante esta situación, amenaza con destruir la pintura, ya que para él era más importante su amistad.
pero Dorian lo detiene y le dice que a pesar de sus pensamientos le encantaba la pintura. Luego de esto, Lord Henry descubre el pasado de Dorian por su tío, Lord Fervor, y se da cuenta que en realidad Dorian no es más que un niño huérfano que se vio obligado a crecer sin amor. Luego de hablar con su tío, Lord Henry asiste a una cena y en esta expone las ideas hedionistas, diciendo que en la vida uno debe buscar el placer en lugar de buscar formas para aliviar el dolor y la tragedia, y con estas palabras Dorian quedó fascinado con Lord Henry. Un mes más tarde, Dorian le informa a Lord Henry que estaba enamorado. Se trataba de Sybil Vane, una actriz de teatro que conoció cuando exploraba los barrios bajos de la ciudad, inspirado en el consejo que Lord Henry le había dado de vivir su vida al máximo. Para Dorian, Sybil era la mejor actriz que jamás había visto, y por ello Lord Henry decide acompañarlo a verla actuar. Esa noche, después de la cena, Lord Henry descubre un telegrama de Dorian anunciando su matrimonio con Sybil. Ella estaba muy feliz, pero su familia no estaba de acuerdo. Tanto su madre como su hermano, James, estaban preocupados por las intenciones de Dorian hacia Sybil. Su hermano intentaba advertirle, pero Sybil estaba tan enamorada que no prestó atención. Lord Henry le cuenta a Basil la idea de que Dorian se case con Sybil. Basil expresa su inquietud sobre Dorian casándose con una chica de clase social muy baja. Sin embargo, esto no importó. Llega Dorian y les cuenta la historia del por qué se enamoró y se dirigen los tres a verla actuar. Pero para sorpresa de todos, esta actuación de Sybil ha sido catastrófica. Los dos discuten en el camerino y Dorian se da cuenta de que estaba enamorada de su forma de actuar y no de ella. Después de rechazarla con crueldad, termina su relación con Sybil y se vuelve a casa. Pero la mañana siguiente, Lord Henry le informa a Dorian que Sybil se había suicidado y le dirige que vea el suicidio de Sybil como una representación artística de su amor eterno. Después de la muerte de Sybil, Dorian promete llevar una vida de eterna juventud y placer infinito, donde su retrato será el que lleve las marcas de su vejez en lugar de su propio cuerpo. Posteriormente, Dorian le pide a su ama de llaves que ponga el retrato en el ático para poder esconderlo de ojos curiosos y que no pierda valor. Al pasar de los años, Dorian, con la influencia del libro que le regaló Lord Henry, empezó a vivir su vida dedicada a la pasión y el placer, donde su actitud y personalidad cambiaron bruscamente, pero él se mantiene joven y atractivo. En las vísperas de su cumpleaños 38, Dorian se encuentra con Basil, el cual le advierte que están contando rumores muy malos en su contra y pide que lo desmienta. Dorian le responde que si quiere conocer la verdad de su alma, tiene que ir a ver el retrato, a lo cual Basil acepta. Una vez en el ático, Dorian destapa la pintura y Basil se queda sorprendido, ya que la pintura es horrible, y muestra a Dorian con señales de envejecimiento y con una sonrisa malvada. Basil le pregunta cómo es posible esto, a lo cual Dorian le recuerda el deseo de eterna juventud que hizo en el estudio, a lo cual Dorian coge un cuchillo y mata a Basil con odio y rabia. A la mañana siguiente, Dorian manda llamar a un viejo amigo, Alan Campbell, para que destruya el cuerpo inerte de Basil, a lo cual el científico se niega, por lo cual Dorian procede a amenazarlo y a contar algo que le hará la vida miserable. Mientras que Campbell trabaja en destruir el cuerpo, Dorian se percata que en las manos del retrato empezó a gotear un líquido rojo como si fuera sangre. Después de que Alan Campbell se fue, Dorian se decide a ir a una cena hasta que llega Lord Henry, pero él no quiere comer y solo bebe champán. Henry nota que Dorian se encuentra algo distraído y que sucede algo con él. Incluso responde de forma ofensiva cuando le preguntan dónde estuvo la noche anterior. Dorian se va temprano de la cena, llega a su casa a quemar las cosas de Basil, las cuales eran la única evidencia de que había estado él ahí. Tras visitar las guaridas de opio, y cuando volvía de nuevo a casa, alguien lo confronta por la espalda. Era James Benn, el cual lo estaba arrastrando durante años buscando venganza por su hermana. Justo cuando James le va a disparar a él, se niega a ser ese hombre, pues su apariencia es distinta y aparenta solo tener 20 años. James se disculpa con Dorian por confundirlo, pero una mujer en las guaridas de opio le dijo que él lleva asistiendo a la guarida de opio por muchos años y que su rostro no envejece, lo cual causa que James se enoje mucho, prometiendo que iba a buscarlo y matarlo.
El encuentro con Jess causa que Dorian huya de su casa en el campo, se lleva a unas invitadas y a Lord Henry. Un día Henry lo encuentra desmayado en el campo. Este se niega a estar solo por un sueño que tuvo donde veía que James lo acechaba. Luego de esto, en unas actividades de caza, Dorian se une y pidió que no disparara a una liebre que había en los arbustos. Sin embargo, para su sorpresa, escuchó dos gritos, uno era el de la liebre y el otro el de una persona, la cual era James. Con lo cual Dorian sintió mucho alivio por su muerte. Pasaron 6 meses. Dorian tocaba el piano mientras hablaba con Henry y le preguntaba por la desaparición de Basil, y le dice de forma hipotética que él asesinó a Basil. La respuesta de Henry fue lo que le compartía el asesinato. Más bien, le pregunta por el retrato de él, cosa que dice que ya no le importa y que alguien se lo robó o se perdió hace mucho. Dorian, estando solo, decide ver su retrato para darse cuenta que tiene rasgos más demacrados y malignos. La sangre se ha esparcido por las manos y pies. En ese instante, decide destruir la pintura utilizando el cuchillo con el que mató a Basil. Minutos después entra la policía y al llegar al ático encuentra un hombre feo y viejo tirado en el piso y al lado el retrato que tenía una apariencia joven y bella como el de Dorian de 20 años.